Hola líderes, mi nombre es Laura Carvajal y hoy hablaremos de personas tóxicas. El turno es para el violento verbal. Características del violento verbal. Es sarcástico e iracundo, despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso y cuando lo hace es terrible porque por su boca comienza a correr como agua toda la agresión y el acoso verbal posible contra quien sea, no le importa quién. Puede ejercer su poder a partir de malos tratos, desvalorización continua de sus semejantes, gritos y además una incontinencia verbal que nadie puede detener. El agresivo verbal es mordaz, intimidante y ofensivo todo el tiempo. Su objetivo es despertar el miedo y el temor en los demás, porque así se asegura poder y autoridad sobre los otros. El agresivo verbal puede tener como objetivo a las personas que considera que son poca cosa, débiles, inseguros o incapaces. De esta manera, él solo se ensarza en tener única y exclusivamente el poder sobre esa persona y tener capacidad y autoridad sobre la misma. No le gusta perder el control que tiene sobre los demás. De allí que siempre está en un enfrentamiento y una confrontación continua. Los monólogos internos de estas personas normalmente se repiten: ¿qué tengo que hacer para someterle? ¿Qué tengo que decirle para que inmediatamente haga lo que yo quiera? Normalmente estas personas siempre van a ejercer agresión y acoso. Los agresivos verbales normalmente tratan de intimidarte. ¿Intimidarte por qué? Porque consideran que es la única manera en la que pueden ejercer un cierto tipo de autoridad o en la que pueden ejercer control sobre otras personas. Normalmente, esta persona, por más que tú le des una respuesta a algo que te pregunte, esa persona siempre buscará la manera de comenzar un conflicto. Va a estar confrontando todo el tiempo todo lo que digas. No importa si tú lo que estás diciendo lo estás diciendo de corazón o lo estás diciendo con el conocimiento que tienes de tu puesto de trabajo. Al agresivo verbal no le interesan tus conocimientos, no le interesa tu trabajo. Lo que le importa realmente es agredirte. Es la forma en la que puede bajarte la autoestima a tal punto que te sientas tan mal que consideres que el control, el poder y la autoridad supuesta que está ejerciendo sobre ti es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque eso es lo que cree el agresivo verbal. El agresivo verbal normalmente, si le das una explicación, te dice que por qué le estás dando esa explicación. Te responde que tienes que en vez de esa explicación que le diste, tienes que darle detalle minucioso de lo que estás diciendo. Y tú te quedas como, ¿pero de qué hablas? Estas personas normalmente utilizan los conocimientos que tienen o no, porque normalmente no conocen, no tienen conocimiento, porque en su cabeza están tratando todo el tiempo de intimidar a alguien y no les da tiempo para ponerse a aprender de verdad. Entonces, esta gente intenta simplemente hacer que tú tengas miedo de ellos. Y esa es una forma de satisfacción para ellos. Ejercen el poder y el control a base de gritos, de malas palabras. Ejercen el control a base de llegar un día y saludar y al otro día no. Estas personas normalmente se aprovechan de los conocimientos de sus compañeros de trabajo. Y si por casualidad llegan
a tener un cargo de importancia donde tienen que trabajar con otras personas, créanme que sacará provecho de absolutamente todo el equipo de trabajo y dirá que es su trabajo y lo que él ha hecho. Además de esto, el agresivo verbal tiene miedo normalmente a perder lo que ya tiene. El agresivo verbal no sabe sino manipular a la gente para poder llegar a donde quiere. Lo que significa que realmente está en el puesto en el que está a base de manipulación y no de conocimientos, no de sus propias habilidades, sino del aprovechamiento que ha hecho durante muchísimo tiempo sobre otras personas. Esta persona que tiende a la agresión verbal, conjuntamente con la manipulación que ejerce sobre las personas que considera las más débiles en ese momento, es una persona que piensa que crear conflicto es una manera de solucionar problemas. Perdón, una manera de solucionar problemas es escuchar a las dos partes y saber dónde pueden llegar a una confluencia de las cosas que piensa uno y el otro, qué ideas hay y qué se puede hacer con ellas para lograr tomar una decisión o encontrar una solución que sea saludable para la situación que se presenta, no para crear más conflicto. Cuando usted tiene o cuando tú tienes una persona que está constantemente creando un conflicto por todo, le puedes responder lo que tú quieras o lo que esa persona pregunte y tú puedes responderle con lo que tú conoces y la persona va a determinar que lo que tú le estás diciendo no es así. Y a todo el mundo alrededor de ustedes va a tratar de decirle que lo que tú dices no es cierto. Va obviamente a gritar porque no saben hacer otra cosa. Esto crea un clima que viene a ser un clima de confrontación, igual a violencia. Es decir, este clima de violencia lo comienza él, pero cuando la gente le responde de la misma manera, es decir, también comienzan las respuestas sarcásticas, las personas también comienzan a gritar cuando se empieza de cierta manera a burlar de lo que tú le puedes estar respondiendo. Entonces comienza un clima de violencia, pero la persona que es víctima de este violento verbal no lo está haciendo porque también sea violento. Es una manera de defensa. Y llega un punto en que no aguantas la situación y vas a gritar igual, vas a responder de una manera, porque somos seres humanos. Tú puedes ejercer presión una vez, presión 2 veces, 3, 4, pero la persona a la que le estás ejerciendo la presión, la persona a la que estás manipulando, a la que estás gritando, a la que estás diciéndole un montón de improperios, un día va a contestar. Y esa contestación puede llegar a los gritos y a los mismos niveles que tú, como posiblemente una persona violenta verbal. Entonces, en el caso de que trabajes con alguien así y que seas líder de equipo, tienes que buscar la manera de encontrar soluciones si es que esa persona tiene las habilidades correctas para estar en el puesto de trabajo en el que está, o definitivamente prescindir de sus servicios, porque esta persona, su único objetivo es dañar al equipo completo. Visítame en potencialíderes.com. Allí hay más herramientas para ti. Además, puedes visitarme en el podcast Laura Carvajal Potencia Líderes y seguirme en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.